cuando hay lesiones específicamente en algún espacio intervertebral, generan bastante dolor a la palpación focalizada. Entonces se hace palpación en toda la columna y se determinan focos de dolor. En esa foto les está mostrando la propiocepción. Lo que se hace es cambiar la posición normal en como el paciente pisa. En el fondo se les voltea la mano y el pie, se hacen en todos los miembros. En un paciente normal, el paciente vuelve a su posición normal de inmediato, no se demora nada. Y en pacientes que tienen alguna neuropatía, eso se demora bastante más. Incluso hay algunos que ni siquiera se dan cuenta y quedan pisando con la mano al revés, ¿ya? Y lo otro es evaluar el tema del dolor. Ya necesitamos evaluar si es que hay reflejos y si es que hay sensibilidad. Y aquí voy a ser súper enfática. No es lo mismo tener reflejos presentes que tener sensibilidad. Siempre se confunden. Cuando uno hace la prueba con las pinzas y uno pellizca el pliegue interdigital, el perro lo que tiende a hacer es esto. Eso no es que esté sintiendo, eso es solo un reflejo. Los reflejos están a un distinto nivel en la columna. ¿Ya? Que tenga reflejos no significa que la médula esté entera. Los reflejos están inmediatamente en la región del plexo lombosacro y en la región del plexo braquial. Por lo tanto, si tengo una fractura a nivel toracolumbar, los reflejos no van a estar alterados. Y eso no significa que el perro sienta. ¿Ok? ¿Qué espero yo cuando hago evaluación de dolor? Que si yo le pellizco, el perro llore o el perro trate de morderme. Porque eso está manifestando dolor. ¿Ok? Eso se lo puse porque me parece tremendamente importante que lo manejen. Ya tienen que recordar que los segmentos medulares no se corresponden a los segmentos de la columna, son distintos. Ya tenemos una columna cervical, una columna torácica, una columna lumbar y una columna sacra. En cambio, a nivel medular tenemos segmentos que son distintos. El primer segmento, que vendría siendo el segmento solo cervical, va solo desde C1 a C5. En cambio, después le sigue el segmento cérvico-torácico, que va de C6 a T2, después el toracolumbar, que va de T3 a L3, y finalmente el lumbosacro, que va de L4 a S3. ¿Por qué se lo recalco? Dependiendo de a qué nivel esté la lesión, son los signos clínicos que yo voy a tener. ¿Ya? Este esquema es súper explicativo, obviamente necesitan mirarlo con calma y analizarlo bien, pero aquí le está diciendo, por ejemplo, que si la lesión está a nivel cervical, el miembro torácico va a tener alteración en la motoneurona superior, que significa que va a tener paresioparálisis, va a tener hiperreflexia de los reflejos, va a tener el músculo preservado, el tono muscular, y probablemente se van a atrofiar la musculatura. Es decir, voy a tener reflejos presentes, pero no voy a tener sensibilidad. ¿Sí? En cambio, si la lesión está un poquito más atrás, el miembro torácico va a tener alteración de la motoneurona inferior, parálisis o paresia de ese miembro, del miembro trasero, pero aquí voy a tener los reflejos disminuidos. ¿Sí? Si la lesión está arriba, los reflejos están presentes en los dos. Si la lesión está en cérvico-torácico, el reflejo va a estar perdido en el miembro y atrás voy a tener reflejo y paresia. O plegia. Adelante. En cambio, si la lesión está a nivel toracolumbar, el miembro anterior no voy a tener nada. Solo voy a tener alteración en miembro pélvico. ¿Sí? Voy a tener reflejos presentes, pero voy a tener plegia. ¿Se entiende? ¿Ya? Sé que hay que analizarlo con calma, pero eso es importante. ¿Por qué se lo recalco? Muchas veces me ha pasado que me llegan órdenes de radiografías con pacientes totalmente parapléjicos que no tienen nada de dolor en las patas y me piden radiografía de columna lumbosacra. Y yo así como, si tuviera la lesión en nivel lumbosacro, tendría disminuidos los reflejos, pero sí tendría dolor, porque el dolor viene más craneal en la médula. ¿Sí? Entonces de esa manera uno puede identificar el sitio de lesión y saber qué zona radiografiar. ¿Ok? Entonces, ¿qué indicaciones debemos tomar en cuenta para pensar en solicitar una radiografía de columna? Adelante. Súper importante y lo más específico, dolor espinal. Ya son pacientes que andan encorvados, que andan con lordosis, son pacientes que cuando giran, por ejemplo, si uno lo llama, no te dan vuelta la cabeza, como que giran compactos, se dan la vuelta enteros.
¿ya? Les cuesta pararse o acostarse, se demoran mucho en encontrar una posición que no les duela. Obviamente si tienen paresia, hemiparesia o tetraparesia, puede ser paresioplegia, súper necesario el examen de columna. Hay algunas razas en particular que tienen deformidades espinales, ¿ya? Hay otras razas que no están tan predispuestas, pero las pueden presentar igual y algunas sí van a presentar signología clínica. Y esto a todo el mundo se le olvida, pero es súper importante, cuando tengan aumentos de temperatura de un origen desconocido, tienen que pasar a evaluar la columna. Ya pueden tener una infección a nivel de la columna o a nivel de las meninges. ¿Ya? Tenemos que recordar la anatomía radiográfica. Les adelanté que tenemos las 5 regiones, se dividen en cervical, torácico, lumbar, sacro y las coxigias. Las coxigias rara vez se evalúan, salvo que al pobre gato se le cerró la puerta en la cola y llegó con la cola fracturada, o que los pisan, o ese tipo de cosas sí suceden. Hay pacientes que tienen la mala suerte que los atropellan y se fractura justo la unión sacro-coxigia. ¿Ya? Entonces, en esos casos sí, obviamente se necesitan radiografías de ese segmento. Por lo general se evalúa poco. Tienen que recordar que las vértebras tienen componentes que son o que comparten, independientes de los segmentos. La forma sí va a cambiar mucho entre segmentos, pero todas tienen estas características que es importante que las recuerden. El proceso espinoso, uno se da cuenta de inmediato, al igual que los procesos transversos, pero tienen que recordar que por dorsal, entre el proceso espinoso y el proceso transverso está la lámina. De manera craneal y caudal están los procesos articulares, que obviamente van a articular con la vértebra anterior y con la que le sigue. Tienen que recordar que esas articulaciones, las dorsales, son de tipo sinovial, es decir, tienen cápsula, tienen líquido y tienen movimiento. ¿Ya? Entre el proceso transverso y el cuerpo está el pedículo, obviamente el cuerpo es lo más grande, y en el centro queda un agujero que es el agujero vertebral. Cuando dos vértebras articulan, ya no es un agujero, sino que es un canal vertebral, ¿ya? Que es por donde pasa la médula. Esto a modo de recordatorio y el por qué, esta es la explicación de por qué los segmentos medulares son distintos de los segmentos vertebrales. Y tiene que ver porque las raíces de los nervios espinales no se corresponden con el cuerpo vertebral, ¿ya? Van saliendo más adelante. Y de hecho hay una peculiaridad en el segmento cervical, y es que tenemos 7 vértebras cervicales, pero tenemos 8 nervios espinales, ¿ya? Y eso es porque el primer par de nervios sale por los agujeros transversos del atlas, y el resto de los nervios espinales salen por los agujeros intervertebrales, ¿ya? Por eso son 8 y no 7. Y si ustedes se fijan, ya a nivel más toracolumbar, miren, entre 13 están más o menos al mismo nivel, pero ya en el nivel lumbar se van haciendo más cortos y la médula llega solo hasta L5, L6, ¿ya? Caudal a esa región ya no tenemos médula y tenemos solo raíces nerviosas, ¿ok? Obviamente mientras más grande sea el perro, más atrás llega la columna, o sea el canal medular, ¿ok? Si ustedes se fijan, las vértebras cervicales son horribles, como que ninguna se parece a otra, son todas distintas, no tienen forma, es horrible para evaluarla, ¿ya? Pero sí hay algunas características que son fáciles de reconocer. Por ejemplo, el atlas no tiene un proceso espinoso propiamente tal, tiene solo un cuerpo con una región dorsal y ventral, las alas del atlas son enormes. El proceso espinoso del axis es muy pronunciado. Por favor, no se asusten, esa separación ahí es normal, ¿ya? Muchas veces uno lo ve y es como, ¿estará luxado o no estará luxado? No, esa separación es normal, ¿ya? Los otros cuerpos vertebrales, si ustedes se fijan, los procesos espinosos son poquito desarrollados, pero a medida que nos vamos haciendo caudal, cada vez se van proyectando más. Aún así, es muy distinto el proceso espinoso de C7 con el de T1. Ya, el de T1 es enorme. El canal medular es un tantito difícil de evaluar, pero de todas maneras lo pueden ver. Es ese tubo que se ve un poquitito más radiolúcido entre los cuerpos vertebrales. Y otra característica que tiene, que es peculiar, y es que la vértebra C6 tiene unas alas, unas láminas ventrales que son muy prolongadas, ya que son muy prominentes, y eso sí se ve en la radiografía. En
una vista ventrodorsal se ven así. Fíjense que las alas del atlas son enormes, ¿ya? Y en esa zona pueden evaluar el proceso odontoideo del axis, que acuérdense que articula con el atlas, ¿ya? Es súper importante evaluarlo porque ahí se producen muchas fracturas. Ahí están las láminas ventrales de C6. El segmento torácico es más bonito porque todas las vértebras se parecen. El problema que tenemos, ¿cómo demonios evalúo el canal medular si están todas las costillas molestando? ¿Ya? Entonces es un segmento que es difícil de evaluar. Afortunadamente es el segmento donde menos ocurren lesiones medulares, porque es muy rígido, ¿ya? Entonces si van a tener lesiones medulares a nivel torácico, es en la región más caudal, a nivel tóraco-lumbar, ¿ya? Más o menos desde T10 hacia caudal. Es muy raro que tengan lesiones en esta zona, ¿ya? Pero si se fijan, los procesos espinosos son muy pronunciados, van adquiriendo una orientación más bien caudal, los cuerpos vertebrales son bien cuadraditos y obviamente ahí articulan las costillas, ¿ya? Para poder tener una buena evaluación de columna es súper importante que la radiografía nos salga derecha, porque si nos sale oblicua, todas las costillas nos van a quedar superpuestas en los espacios intervertebrales y no es la idea, ya no nos va a servir para evaluar. De repente, cuando uno evalúa esta zona, sobre todo la toracolumbar, tiene que identificar el sitio de la lesión. Entonces, para eso es importante reconocer las vértebras. Y hay algunos tips que les van a ayudar para reconocer las vértebras. Por ejemplo, tenemos que recordar que la torácica 13 es la última que articula con las costillas, ¿sí? Pero tienen que tener ojo, porque algunas veces pasa que hay pacientes que se hacen los chistosos, que tienen vértebras que son transicionales. Entonces, podemos tener torácicas 13 que no tengan costillas y podemos tener lumbares 1 que sí tengan costillas. Entonces hay que tener ojo ahí. Otra cosa que sí les va a ayudar es que miren, viene el proceso espinoso de T9 orientado hacia caudal. El proceso espinoso de T10 es súper recto y el T11 ya se está orientando hacia craneal, ¿ya? Entonces eso sí les va a servir para identificarlas porque eso no cambia, ¿ok? Y de hecho por eso a la T11 se le llama como vértebra anticlinal, porque su proceso espinoso se dirige en contra del otro. De manera normal, el espacio entre T10 y T11 se puede visualizar más pequeño que el resto, ¿ya? Y no necesariamente constituye una patología. Allá dorsal se encuentran los espacios articulares de los procesos articulares dorsales, obviamente. Van a tener uno craneal y uno caudal. Esas son las que yo les decía que son articulaciones móviles. Y el segmento lumbar por lejos es el más bonito porque es el más fácil de evaluar, ¿ya? Fíjense que los cuerpos vertebrales se ven bien cuadraditos, el canal medular es muy fácil de evaluar en esta zona porque no tenemos nada que nos moleste. A modo de tip, si uno de repente se pierde contando las vértebras, el cuerpo de L7 o la L7 queda justo entre las alas del hígado, ¿ya? Entonces la vértebra que tengamos ahí, si es que no estamos seguros si es el sacro, va a ser la L7. ¿Qué les recomiendo yo? Porque, como les decía, vamos a tener pacientes que van a tener alteración en el número, ¿cierto? Contar de atrás hacia adelante y de adelante para atrás, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Para todo el mundo es mucho más fácil contar de atrás hacia adelante, porque tenemos un punto de referencia. Pero si este paciente tuviera 8 vértebras lumbares, y esta persona está contando de atrás para adelante y tenemos la lesión aquí, en la L3, y yo cuento de adelante para atrás, ¿cómo nos ponemos de acuerdo dónde está la lesión? ¿Ya? Entonces, idealmente asegúrense y cuenten en las dos direcciones, ¿ya? Esta imagen es comparativa para mostrarles las diferencias que hay entre el perro y el gato. Si se fijan, el cuerpo vertebral del perro es mucho más ancho que el del gato, ¿ya? Si lo comparamos, es más o menos el doble de alto que el canal medular. En cambio, el del gato miden casi lo mismo, ¿ya? Los cuerpos vertebrales de los gatos son mucho más largos. Es importante evaluar también, porque se presentan muchas patologías en esta zona, la región lumbosacra, ¿ya? La región lumbosacra principalmente lo que van a tener van a ser síndromes de inestabilidad lumbosacra. Entonces en esa zona lo que tenemos que evaluar es si esta articulación está estable o inestable. ¿Cómo vamos a evaluar eso? Si es que el sacro se mueve en relación a la L7.
Y para eso se hacen pruebas dinámicas. Podemos extender la cola, es decir, levantar la cola lo que más podamos, y además flectar la cola lo que más podamos. Si el ángulo no cambia, no tenemos inestabilidad. ¿Ok? Para la técnica radiográfica, las vistas estándar son las lateral-lateral, da lo mismo el lado, la columna se ve exactamente igual si es derecha o izquierda, así que va a depender de cómo se sienta mejor el paciente, pero sí o sí tienen que tomar la ventrodorsal. Una dorsoventral no nos sirve para evaluar columna. ¿Ya? Aquí se habla de que el tema de la sedación y la anestesia, en general se recomiendan que los pacientes estén con una anestesia o sedación idealmente profunda, pero eso tiene una explicación que es muy lógica. Si tengo un paciente que tiene una lesión medular, una hernia, que le duele, por dolor va a contraer la musculatura. Si contrae la musculatura, yo no voy a poder posicionarlo de manera adecuada para evaluar bien esa zona. Entonces necesitamos que relaje la musculatura, entonces mejor lo sedamos. Hay que tener cuidado con los pacientes fracturados, ¿ya? Porque si la fractura está en la columna, la musculatura va a estar contraída para tratar de mantener estable esa fractura. Imagínense que tenemos la suerte que la médula no se rompió, está fracturada pero la médula no se rompió. Si lo sedamos, solo con la manipulación que vamos a hacer para posicionarlo, podemos terminar de embarrarla y seccionarle la médula. ¿Ya? Entonces, en las fracturas idealmente no sedar. Colocar analgésicos sí, pero no hacer sedaciones profundas. ¿Ya? Existen algunas proyecciones que son las oblicuas, pero ahí se recalca el que hay que estar idealmente familiarizado con la técnica, porque uno tiene que entender, si yo lo coloco oblicuo para este lado, ¿qué parte del canal medular estoy viendo? ¿Ya? Es un poquito engorroso aprender a hacerlo y en el fondo entender qué es lo que estoy viendo, pero sí se puede lograr. Hay técnicas que son especiales, que son las radiografías contrastadas, que ustedes se fijaron, en el canal medular yo solo veo el canal, no veo la médula. Entonces en una radiografía simple yo no puedo evaluar la médula, no puedo saber si está rota, si tiene un tumor, si tiene el disco que se salió. Para eso existen las técnicas contrastadas, ¿ya? Se puede contrastar el canal medular, la mielografía, o hacer una epidurografía para la región lumbosacra. Entonces, en la vista lateral, si vamos a tomar una de cuello, es súper importante extender los miembros y retraerlos hacia caudal. O si no, van a molestar para evaluar sobre todo la región cérvico-torácica. Las últimas vértebras cervicales, difícil verlos si no extienden los miembros, ¿ya? Y lo que es súper importante, tienen que estirar el cuello. Si lo dejan en descanso, nuestros pacientes, su anatomía es que el tórax es más grande que la cabeza. Entonces la cabeza va a tender a caer y eso nos deja una vista oblicua que no nos sirve para nada, ¿ya? Entonces hay que levantar la cabeza y estirar el cuello, ¿ya? Si no quieren exponer sus manitos a la radiación, pueden colocar posicionadores, ¿ya? Que es lo ideal. El problema es que al colocar posicionadores no estás estirando el cuello, solo lo dejaste al mismo nivel. Entonces miren, esa es una vista que se tomó en descanso. Se ve horrible, no puedo evaluar los espacios intervertebrales, no puedo evaluar el canal medular, no puedo evaluar ni una muestra. En cambio, si le estiramos el cuello, se ve distinto, ¿ya? Lo ideal es que siempre puedan evaluar los espacios intervertebrales entre los cuerpos vertebrales y ver el canal medular, ¿ya? Para la región torácica es el mismo principio, necesitamos tener un buen posicionamiento y para eso necesitamos separar las patas. Si las dejamos en descanso, que el paciente se acueste y que las dos patitas queden en descanso, el tórax tiende a girarse. Acuérdense que los tórax son redondos, entonces van a tender a girarse. Y lo que vamos a tener es que el esternón va a quedar horriblemente chueco, ¿ya? Entonces lo que necesitamos hacer, y así va a quedar la radiografía, una costilla por cualquier lado. Esta es una patita que estaba arriba. ¿Ya? No nos sirve. ¿Ya? No nos sirve. En cambio, si estiramos los miembros, fíjense, solo los separamos y los estiramos, el esternón queda más o menos a la misma altura del chasis. ¿Ya? Y de esa manera podemos conseguir que las costillas queden a la misma altura. Esa es como la referencia. Tengo que idealmente ver las dos costillas al mismo nivel. Si me queda una sobre otra, la radiografía me quedó chueca.
técnica uno dice, ya es sencillo, le separo las patas y listo. Con milímetros que me quede chueco, la radiografía no me sale como a mí me gustaría. Entonces muchas veces al principio uno tiene que repetir varias veces esta placa. ¿Ya? En la vista ventrodorsal es lo mismo, ya el cuello tiene que estar estirado, los miembros tienen que retraerse hacia caudal y lo que me va a servir para ver si me quedo derecha es ver los procesos espinosos en el centro de la columna. ¿Ya? Y obviamente que la columna me quede derecha porque hay algunos pacientes que giran el cuello y les queda arqueado, eso no menciona. Para la región torácica o lumbar es lo mismo, hay que estirar los miembros y miren, proceso espinoso en el centro de la vértebra. ¿Sí? Si me queda chueca, no me sirve. Entonces, tenemos que ver el canal vertebral que esté alineado de manera normal. C7-T1 puede verse más pequeño que el resto, eso es normal, igual que le había dicho de T10-T11. Y las vértebras torácicas y lumbares se parecen bastante entre sí. ¿Qué cosas tenemos que evaluar en la radiografía que son importantes? Que los espacios intervertebrales entre los cuerpos de las vértebras sean de tamaño similar, pero con los que están cerca. Porque si yo evalúo, por ejemplo, el espacio entre L1 y L2 y lo comparo contra L5 y L6, obviamente me va a salir distinto. Tienen que ser con los que están cerca y tienen que tener más o menos el mismo tamaño. ¿Ya? Y obviamente las vértebras tengo que tratar de compararlas que se parezcan la forma de los cuerpos vertebrales, el tamaño de los cuerpos vertebrales y la densidad radiográfica. ¿Ya? Entonces los cuerpos vertebrales parecidos entre sí, los agujeros intervertebrales tienen que ser de tamaño similar. Hay gente con mucha imaginación que ha dicho que esto se parece a la cabeza de un caballo de una pieza de ajedrez. ¿Ya? Pero en el fondo lo que tienen que evaluar es que los tamaños sean similares entre los que están cerca, ¿ya? Y también se evalúa el espacio entre las articulaciones dorsales. Tienen que ser similar también entre las que están cercanas. Entonces, en una radiografía simple, vamos a evaluar si tiene una densidad normal o no. Los contornos, súper importante, acuérdense que se producen fracturas en los cuerpos vertebrales, que estén o no alineadas. El número de vértebras, por favor, que no se le olvide, porque de verdad que hay lesiones que se producen solo por alteración en el número. El tamaño de las vértebras, la forma y sobre todo los espacios intervertebrales si estamos pensando en una hernia discal. Cuando tengamos aumento de la radiopacidad, tienen que pensar que puede ser error de operador. Le puse poca potencia y me quedaron todas las vértebras más blancas. Puede ser, ¿ya? O que le haya puesto un poco contraste. Puede ser también. Cuando tenemos fracturas, ya si una vértebra se fracturó y reparó y generó callo óseo, va a tener más hueso, se va a ver más blanca, ¿ya? Algunas veces pasa que en las lesiones que son infecciosas o neoproliferativas se produce hueso nuevo y se pueden ver más blancas también, osteomielitis, discocondritis o neoplasia. Que se produzcan cerca de la vértebra principalmente está dado porque o el disco intervertebral se nos mineralizó o porque tenemos espondilosis deformante. Lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero ¿qué significa eso? Acuérdense que hay ligamentos que están uniendo los cuerpos vertebrales. Y algunas veces pasa que esos se mineralizan. Si se mineralizan, se depositaron más minerales, en la radiografía se ven más blancos, ¿ya? Entonces vamos a ver un aumento de la radiopacidad fuera de las vértebras, ¿ok? Cuando tenemos disminución, nuevamente operario, le puse mucha potencia y me quedaron las vértebras negras, ¿ya? Cuando tienen infecciones y más bien crónicas, también disminuye la radiopacidad. Neoplasias y la osteopenia, lo vimos la vez pasada, cuando hay pérdida de densidad ósea en todo el cuerpo, la columna también se afecta, ¿ya? Entonces también pueden tener osteopenia. Hay una patología que es importante, que la pueden ver con bastante frecuencia, que es la calcificación o mineralización del disco intervertebral. Esto puede ser única o múltiple. Aquí se habla del tema de la correlación con la clínica, pero aquí voy a ser súper enfática. Una mineralización de un disco
no genera signos clínicos. Ninguno. Porque lo único que le pasó a ese disco es que perdió colágeno, perdió hidratación, se depositaron más minerales, se ve blanco en la radiografía. No genera ningún signo clínico, salvo que ese disco se protruya y genere una hernia. Pero una mineralización de disco no predispone a hernia, no tiene ninguna relación. ¿Ok? Es solo un hallazgo. Entonces, ¿cómo lo van a ver en la radiografía? Un aumento de la radiopacidad en la zona donde está el disco intervertebral. ¿Ya? Si es que el espacio intervertebral estuviera disminuido, sí lo pueden asociar a una hernia discal, pero no es que el disco mineralizado lo haya predispuesto. ¿Ya? ¿Lo ven? Ese es un disco normal, que en la radiografía no se ve. Ese es un disco que está mineralizado, pero sigue estando en posición normal. ¿Ya? La espondilosis deformante, ya se lo adelanté un poco, es un hallazgo que es súper común, de verdad que lo van a ver caleta, sobre todo en perros que sean más viejitos, ¿ya? En gatos me ha tocado ver súper poco. Es un proceso que es aséptico, no inflamatorio y de desarrollo bastante lento. Ya empiezan con cambios muy sutiles en la radiografía y mientras más va avanzando en edad, va a generar mayor signo radiográfico. Se habla de que es idiopático, pero en algunos casos puntuales se puede asociar a inestabilidad de la zona. ¿Ya? Por ejemplo, si la articulación lumbosacra estuviera inestable, el cuerpo, para tratar de estabilizar eso, va a depositarle minerales y se puede mineralizar el ligamento que está ventral. ¿Ya? Tampoco tiene signos clínicos. Que el ligamento se mineralice, al perro no le duele. ¿Ya? Sí le puede doler si esas uniones se fracturan. Tienen que pensar que al mineralizarse va a asemejar el hueso, entonces si esa unión se fractura, sí le puede generar dolor, ¿ya? Pero la patología en sí no genera signos clínicos. A modo de recordatorio, existe un ligamento longitudinal dorsal, que es el que va dorsal al cuerpo vertebral. Y existe un ligamento longitudinal ventral, que es el que va ventral al cuerpo vertebral. Ese ligamento es mucho más grueso que el dorsal. Por eso, cuando el disco se sale, siempre se sale hacia dorsal, porque para salirse hacia ventral tendría que hacer mucha más fuerza. ¿Ya? Entonces, ahí está el ligamento longitudinal dorsal, acá abajo el longitudinal ventral. ¿Ya? Entonces, cuando el disco se sale hacia dorsal. Ese es el que tiende a mineralizarse. Las mineralizaciones del dorsal son muy, muy raras. Entonces, cuando se mineraliza se ve así. El cuerpo es solo eso. Y todo lo que está por fuera son mineralizaciones de los ligamentos. Entonces, obviamente eso sí se ve en la radiografía, ya porque tiene densidad de hueso. Miren por lateral. Y aquí hay que tener harto cuidado. Como se mineraliza el ventral y el lateral, ese aumento de densidad ósea pudiera generarnos una falsa imagen de un disco que se salió hacia el canal medular. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven eso, tienen siempre las dos vistas, porque en la otra vista van a ver que el ligamento lateral está mineralizado. ¿Ya? Entonces, en los hallazgos radiográficos de la espondilosis deformante, por favor, espondilosis deformante, hay otra que es espondilitis, que es distinta, van a tener nueva formación ósea, principalmente ventral y lateral. Algunos pequeños osteofitos van a ver que las vértebras, los cuerpos vertebrales, generan puentes de unión. Y algunas veces se puede generar lateral que se pudiera superponer al espacio intervertebral. ¿Ya? Obviamente la vista ventrodorsal nos va a permitir determinar si esa proyección o neoformación ósea es efectivamente del ligamento o está dentro del espacio intervertebral. Y se ven así. ¿Ya? El nombre coloquial que le dan a estas cosas son picos del oro. ¿Ya? No me vayan a poner eso en la prueba. Espondilosis deformante. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que describir esto, es súper fácil. Tengo un aumento de radiopacidad ósea ventral
entre los cuerpos vertebrales, ¿ya? Lo ideal es que me digan el segmento, porque si ustedes se fijan, tengo segmentos que están normales y segmentos que están alterados. Entonces lo ideal es que me digan entre qué cuerpos vertebrales está la alteración. Algunas veces se van a encontrar con perros que tienen toda la columna con espondilosis, ¿ya? Súper importante cuando lo vean en la región lumbosacra. Tiene una alta correlación que si encuentran espondilosis deformante en esa zona, es probable que esa articulación sea inestable. Ya, entonces pueden tener un síndrome de inestabilidad lumbosacra. Pueden tener alteraciones en la alineación de la columna, que pueden ser congénitos o adquiridos. Esto es igual que las personas. Pueden tener animales que tengan escoliosis, que tengan la columna en forma de S. Pueden tener animales que tengan cifosis, que significa que la columna se arquea hacia dorsal. O pueden tener lordosis, que la columna se arquea hacia ventral. ¿Sí? Los gatos tienen una lordosis súper marcada. Súper marcada. Ahora, van a tener casos que son patológicos, ¿ya? Esta es una foto que la vimos esta patología en las clases anteriores, que es hiperparatiroidismo secundario nutricional, ¿ya? Entonces, por el peso que tienen los músculos, el ligamento y todo, se me arqueó la columna y se me arqueó la cadera, ¿ya? Esa obviamente no tiene nada que ver con la alimentación porque es un cachorro de pocas semanas, pero tiene una alteración congénita a nivel de la columna. ¿Ya? Eso es una cifosis, eso es una lordosis. En cuanto al alineamiento y al contorno, se van a encontrar con luxaciones, subluxaciones y fracturas. Y aquí hay un tema que es más bien conceptual, porque cuando uno ve una fractura en columna, el tiro habla de fractura de la columna. Pero tienen que recordar que las articulaciones de la columna son bastante particulares. Los cuerpos vertebrales articulan entre sí, súper bien, pero además tenemos unas articulaciones que son dorsales, las carillas articulares dorsales, que están un poquitito más atrás de los cuerpos vertebrales. Entonces, ¿qué pasa? Se me fractura el cuerpo vertebral en cualquier parte, tercio proximal, o craneal, medio y caudal. La articulación dorsal también se me va a separar, pero esa no se fractura, solo se separa. Si una articulación se separa, eso es una luxación. Entonces, si lo miramos en conjunto, no tengo solo fractura de columna, no tengo solo luxación de columna, tengo luxofractura de columna. Y eso pasa en casi todas las lesiones de columna. Se me puede fracturar la articulación dorsal y separarse a nivel de los cuerpos. Sigue siendo luxofractura. ¿Sí? Esto, al igual que lo hacíamos con los huesos largos, es importante describirlas para poder clasificarlas. Obviamente la descripción aquí es mucho más cortita. La vértebra la vamos a dividir en 3 segmentos: dorsal, medio y ventral. Obviamente va a tener que ver mucho con las fuerzas que actúan en ese segmento. La región cervical tiene mucho movimiento, la torácica no tanto, la lumbar un poquitito menos. Entonces, si la vértebra se me fractura en 2 segmentos o más, esa fractura se clasifica como inestable. Y obviamente una fractura inestable de columna es muy mala porque me puede terminar dañando la médula. ¿Ya? Si se fractura el cuerpo vertebral completo, automáticamente es fractura inestable. Ahí está el dibujito para que vean los segmentos donde se divide. Ya el segmento dorsal incluye principalmente el proceso espinoso y los procesos transversos. El medio parte del pedículo y la región dorsal del cuerpo vertebral, y la región ventral solo la parte ventral del cuerpo vertebral. Entonces, si se me fractura el cuerpo completo, inestable. Si se me fracturan esas 2 porciones, es inestable. ¿Ya? ¿Ven la fractura? ¿Está bien alineada esa columna? No. Ya. Eso me gusta. Ya vieron que no está bien, no está normal. ¿A dónde está la lesión? Entre C3 y C4.
C3, C4, ¿la vieron? Miren, tengo un trozo óseo ahí, tengo otro trozo óseo acá arriba. Se fracturó allá la región dorsal de la lámina y el proceso espinoso. El canal medular está medio colapsado. Perdió el ángulo. Fíjense en la alineación. Lo ideal es que uno vea que la línea del cuerpo vertebral sigue derechita. Eso tiene un escalón evidente. ¿Ya? Miren allá, tenemos atlas, axis, C3, C4. En esta se pierde un poco. Tenemos que comparar las dos pistas. ¿Ya? El pronóstico del paciente va a depender si la médula está sana o no. ¿Ya? Para uno poder predecir si la médula se salvó o no, es importante evaluar el desplazamiento y si está cabalgado o no. Si ustedes se fijan, esto no está tan desviado. Podemos tener la opción de que esto se haya salvado o no. ¿Cómo vamos a confirmarlo? Se hace una mielografía. ¿Ya? Y obviamente hay que estabilizar esa zona. Esa es una vista ventrodorsal de la región lumbosacra. ¿Alguien ve algo raro? ¿Qué hago yo para ver esto? Voy evaluando cuerpo por cuerpo. L1 y L2 se parecen, L3 está parecido, L4 también, L5 también, L6. Están como aplastados. Eso está como raro, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer para confirmar? Estaba muy fracturado y está muy cabalgado. No tanto, no es de las peores que he visto, pero sí está cabalgado ya. Fíjense que ahí va la médula. Canal medular, canal medular, canal medular. Oh, demonios, aquí tengo que hacer un escalón para seguir. Ahora, si somos generosos, igual queda un espacio en donde esas raíces nerviosas pudieron haberse aplastado y no cortado. ¿Sí? Sobre todo si esto pasa en gatos, los gatólogos tienden a decir que la médula en gatos es muy elástica. Entonces, aunque esté cabalgada, podemos darle el beneficio de la duda que sí se haya salvado. En los perros no tanto, ¿ya? Pero hay que hacerle la mielografía para confirmar. Afortunadamente en esa zona ya no tenemos médula, son solo raíces nerviosas, ¿ya? Pero igual va a quedar con déficit propioceptivo de miembros posteriores y alteración a nivel del esfínter uretral y del recto. Para el propietario no da cuenta. ¿Ven la lesión? Ya, yo cuando yo les digo, es difícil contar. Necesitamos usar las referencias anatómicas. El último par de costillas llega a la T13. Entonces, ¿dónde está la lesión? ¿Nadie la ve? Miren, canal medular, canal medular, canal medular, canal medular. Chuta, aquí tengo un escalón. Entonces, T13, T12, T11. Incluso le quedó un fragmento óseo ahí abajo. Luxofractura. Entre T10, no, T12, T11 y T12. Canal medular, canal medular, canal medular. Chuta, tengo otro escalón. Luxofractura T3, L1. ¿Sí? ¿Alguien ve la lesión? Entre L2 y L3. L1, L2, L3. ¿Aquí? Curva. Ya. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esas cosas? Los picos del óleo, ya. Condilosis deformante. Toda la columna tiene. Miremos los cuerpos vertebrales. Está normal, está normal, está normal. Es
Ese algo raro tiene. ¿Qué tiene? ¿Qué será esa línea radiolúcida que está atravesando el cuerpo de la vértebra? Una fractura. Y si está atravesando la lámina, perdón, el pedículo y el cuerpo, ¿será estable o inestable? Inestable todo. ¿Ya ven? Entre la 1 y la 2. ¿La vieron todos? No sé si se acuerdan cuando yo les mostré en la clase de cadera, que había muchas fracturas de cadera. Y yo, bueno, no sé si es la zona que, pero me llegan muchos perros atropellados. Entonces, he visto muchísimas fracturas de cadera. Y decimos, ¡oh, es la peor fractura de cadera que he visto! Y a la semana siguiente, idiota, te digo otra peor. Entonces yo ya no digo es la peor que he visto porque es como que estoy retando al destino a que me lleguen peores. Entonces yo ya no digo. Con las fracturas de columna me pasó exactamente lo mismo. Yo ya dejé de decir es la peor fractura que he visto. Esa es la vista ventrodorsal. ¿Se habrá salvado esa médula? No tiene por dónde. Miren cómo están esos cuerpos cabalgados. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Los propietarios te miran y te dicen, ¿se va a salvar? Entonces uno les dice, sí. ¿Un perro puede vivir con fractura de columna? Sí. No va a volver a caminar. No va a volver a caminar, de verdad que no. Hay algunos que con fisioterapia andan un poquitito mejor y recuperan un poco de movilidad. Pero en general quedan problemas de, puede ser para los dos lados, puede ser continencia urinaria y fecal o puede ser incontinencia urinaria y fecal. La incontinencia no es tanto, el propietario tiene que andar preocupado de andar limpiando. Pero cuando quedan continentes, son pacientes que son dependientes 100% de su propietario de que les vacíe la vejiga cada 4 horas. Hay propietarios que no, si yo amo a mi perro y sí lo voy a hacer y después de un año, más que sabéis que ya que lo están haciendo porque ya no puedo más. ¿Ya? Porque al final es esclavizante. Entonces depende de qué quiera el propietario. Hay algunos que andan súper bien y que les ponen carrito. El problema, que no muchos lo piensan, pero si este paciente se va a quedar con carrito, tiene que pagar la cirugía de columna igual. Porque hay que estabilizar esa fractura. Y el cirujano no les va a cobrar menos porque el perro no va a volver a caminar, les va a cobrar lo mismo. Y las cirugías de columna son caras. Entonces eso hay que decírselo al dueño. Ya, usted quiere que ande súper bien. Carrito, bacán. Tienen que pagarme la cirugía de columna igual. ¿Ya? Entonces dije, oh, ya, esa fractura está acuática. Oh, por Dios. Esa pobre vértebra está molida, literalmente. Molida. ¿A dónde está la lesión? L3. Ya miren, tenemos ahí T13, ¿cierto? L1, L2, L3. O lo podemos hacer al revés. L7, L6, L5, L4, L3. ¿Ya? Para cualquiera de los dos lados sirve. Entonces dije, no, ya. Ya, esta superó todo. Todo. ¿Por qué me llevan estas cosas? Luxofractura de columna lumbar, luxofractura lumbosacra. Ahí tienen que pagar 2 cirugías de columna. Ya, entonces es complicado. Y más encima tenía una anzuela en el estómago. Así como, señora, así como para que usted sepa, su perrito se comió una anzuela. Lamentablemente he sido testigo muchas veces de la estupidez humana. Ese es un postón en una columna de gato. Algunas veces he tenido suerte que le tomo la otra vista y estaba en subcutáneo. No se hace nada, se dejan ahí. Los perdigones son distintos, los perdigones son de plomo, eso sí hay que sacarlos. Los postones pueden quedar ahí eternamente y no le pasa nada. El problema es que ese sí estaba en columna.
Por suerte, si ustedes se fijan, no estaba metido completo dentro del canal medular. Entonces este gatito lo operaron, le sacaron el perdigón y anduvo súper bien. Podemos tener alteraciones ya sea en el número y en el tamaño de las vértebras, ¿ya? Existe lo que se llama las vértebras en bloque, que por un desarrollo embrionario deficiente no se terminan de separar y quedan dos vértebras unidas, ¿ya? Obviamente también se pueden encontrar con esos casos de una vértebra en bloque cuando un paciente tiene una fractura o una luxofractura y repara el callo óseo y quedan las dos vértebras unidas, ¿ya? Y la hemivértebra, que es súper común en todos estos perros fallados que son los bulldog inglés, bulldog francés, los pug y todas esas cosas raras, tienden a tener hemivértebras, ¿ya? La vértebra en bloque, entonces, puede ser por un desarrollo malo en la embriogénesis, se puede fusionar completa o parcial, ¿ya? Hay algunos que se fusionan, por ejemplo, solo la parte dorsal, otros solo la parte ventral, o en algunos casos las dos. Entonces, pareciera como una vértebra más larga. No genera signos clínicos, excepto que la unión sea, o que se haya hecho deforme y que de cierta manera comprima el canal medular. Ahí sí les va a generar signología clínica, ¿ya? Fíjense ahí. ¿Ya? Eso sí les puede generar una signología clínica. En cambio, la hemivértebra, que es súper frecuente en los perros con cola enroscada, en la vista lateral puede tener forma como de cuña, que aquí está dibujadito, todos los cuerpos vertebrales del mismo porte, y miren ese que está ahí. ¿Se fijan que es mucho más pequeño y tiene forma como de cuña? Esa es una hemivértebra, ¿ya? Como es una alteración frecuente en estas razas, es lógico pensar que tampoco genera signos clínicos. Pero si el perro tiene muchas en toda la columna se va a desviar y sí puede tener signos clínicos, ¿ya? Se dice que tiene una forma de mariposa, pero eso es solo en la vista ventrodorsal, ¿ya? En la lateral la van a ver solo con forma de cuña. ¿La ven? Miren, cuerpo vertebral cuadradito, cuerpo vertebral cuadradito. Oh, tengo un triángulo. Ya. ¿Ya? Esa es una hemivértebra. Entonces, en la vista ventrodorsal se habla de que tiene forma como de alas de mariposa. Si lo vemos, es esa que está ahí. Mucho más fácil de ver en la lateral. Aparte que tienden, lamentablemente, tienden a encontrarse en la columna torácica. Entonces son más difíciles de evaluar porque las costillas molestan, los órganos torácicos molestan, entonces son más difíciles de ver. Siempre es más fácil encontrarlas en la lateral. Ya, cuando tengamos alteraciones en el contorno y además en la radioopacidad, vamos a estar en presencia de, esto es lo mismo que huesos largos, o una infección ósea o una neoplasia ósea, ¿ya? La infección ósea a nivel de columna se llama discoespondilitis, si está justo entre los cuerpos vertebrales, o solo espondilitis, si afecta solo una vértebra, ¿ya? Por eso les hice el recalque de que es distinto de la discoespondilosis. Espondilosis, proceso degenerativo, espondilitis, proceso inflamatorio, ¿ya? Y obviamente las neoplasias vertebrales que tienden a ser muy malignas, muy malas. Entonces, en la discoespondilitis, sobre todo si es discoespondilitis, inflamación y sepsis del disco intervertebral y las placas terminales que estén cerca. Asociado a la destrucción ósea puede haber proliferación ósea, ya porque el cuerpo va a estar tratando de estabilizar esto. Normalmente en los segmentos torácico y lumbar. Las bacterias que principalmente se encuentran afectando esto, Staphylococcus strepto, Escherichia coli y Brucella. Si ven una discoespondilitis, por favor háganle el test de Brucella y colóquense guantes y esterilicen todo. Ya, no queremos que nadie termine después con inflamación en sus partes privadas.
Además, acuérdense que la brucela produce aborto. ¿Ya? Entonces, si ven un perro con discospondilitis, tomen cuidado, tomen precauciones. ¿Ya? En general son perros de edad joven o adultos jóvenes y tienen más predilección por machos de razas grandes. ¿Ya? Entonces, en la radiografía lo que ustedes van a ver va a ser que van a tener un patrón de lisis, es decir, de destrucción ósea, en las placas terminales que están cerca en una articulación. ¿Ya? Fíjense aquí que yo el cuerpo vertebral lo puedo dibujar entero y seguir todos los contornos. Y miren acá, esa zona está súper irregular. ¿Ya? Y está afectando las dos vértebras, o sea, la lesión está en el disco. Ahí yo puedo decir con propiedad, es una discoespondilitis. ¿Ya? Obviamente esto de manera secundaria, si esto lleva mucho tiempo, se puede producir inestabilidad de la zona, entonces el cuerpo va a hacer discoespondilosis para tratar de estabilizar. Feo. Feo, feo, feo. Ahora, la idea no es pillarla cuando estén en este punto, porque eso ya lleva harto rato avanzado. Cuando recién están empezando, a modo así de ejemplificar nomás, más o menos empiezan en la zona central, ¿ya? Entonces pueden tener como pérdida del contorno de esos cuerpos vertebrales justo en la zona central donde está el disco. Esto ya es muy crónico. La idea es pillarlo antes para poder darle el tratamiento antibiótico correspondiente. Porque es lógico pensar que si le damos antibióticos sí se va a recuperar, pero esa articulación no va a quedar igual. ¿Ya? Cuando ya lleva mucho tiempo, se producen subluxaciones. Miren, el canal medular viene aquí, o tengo un escalón ahí. ¿Ya? Y los cuerpos ya están destrozados. Las neoplasias son malas, muy malas. Muy malas. Afortunadamente se ven poco. ¿Ya? En general tienden a ser en perros gerontes, de razas grandes. Son los que más se ven afectados. Obviamente no podemos excluir el resto de las razas, pero los que más van a ser en perros de razas gigantes. Tienden a tener mal pronóstico, porque son malignas. ¿Ya? Pueden haber tumores primarios que usualmente están ubicados en las vértebras torácicas y dentro de las patologías que se han aislado, osteosarcoma, fibrosarcoma, hemangiosarcoma, condrosarcoma, mieloma, todos muy malos. Pueden haber también metástasis hacia las vértebras de la columna y eso sí puede ser más frecuente en las vértebras lumbares porque los tumores que hacen metástasis son los carcinomas o los sarcomas prostáticos. Pues obviamente por cercanía van a afectar más a las vértebras lumbares. Carcinoma de las células transicionales de vejiga, carcinoma de las células perianales y carcinoma mamario. ¿Ya? Entonces en los hallazgos radiográficos lo que más van a ver es destrucción ósea. ¿Ya? Y para eso tienen que evaluar todo el contorno de la vértebra. Fíjense acá, los cuerpos vertebrales están bonitos. Articulaciones sí, también, pero miren los procesos espinosos. Ese está horrible. ¿Ya? Tenemos una destrucción ósea. De hecho, si lo quisiéramos clasificar, esa sería como una lisis apolillada. Ya sabemos que es muy malo. ¿Ya? Se habla de que el diagnóstico diferencial con osteomielitis es difícil, pero aquí hay que pensar de manera bastante lógica. ¿Qué opciones tengo de que una bacteria me pueda llegar a una vértebra? Tendría que ser mordedura directa, pero si no tengo antecedentes de mordedura tendría que ser vía hematógena. Vía hematógena, lo primero que se va a ver afectado es cercano al canal medular. Los procesos espinosos y transversos de lo último, ¿ya? Porque se vascularizan menos que el resto de la vértebra, ¿ok? Miren eso. ¿Ven la vértebra que está alterada, cierto? Sí, sí. Es horrible, horrible. Este se le hizo biopsia y era un osteosarcoma. Ya, y lo que más nos piden radiografías de columna por la enfermedad del disco intervertebral. ¿Ya?
Le pueden decir hernia discal, enfermedad discal intervertebral, como más le acomode, se entiende de las dos maneras. Se habla de que hay dos patrones que son los más comunes, que son los condroides y los fibroides. Estoy hablando de las hernias discales Hansen tipo 1 y tipo 2, tienen que haberlas escuchado alguna vez. Tiende a ocurrir en animales que ya son más adultos, son raros en animales que sean muy jóvenes, y lo que se produce es que el disco se sale de su posición normal. ¿Ya? Este caballero, Hansen, era un caballero con mucho tiempo y muy aburrido, que lo que hizo fue que los pacientes que fallecieran con problemas motores, pedía a todos los cadáveres y le hizo necropsias a todos. Y se dio cuenta que había dos patrones distintos. Uno en que el disco se salía completo y otro que el núcleo se salía del disco. Por eso las clasificó. ¿Ya? Entonces, la tipo 1, extrusión significa que se sale el núcleo pulposo, ¿ya? Extrusión del disco. Y el tipo 2 que es protrusión, o sea, el disco completo se sale. ¿Ya? No se le sale el núcleo pulposo, se sale el disco completo. Y aquí hay que tener la diferencia clara entre una compresión y una concusión. Concusión se produce cuando hay un golpe fuerte, ¿ya? Entonces, si el disco se sale de manera abrupta, el núcleo pulposo se sale de manera abrupta, el golpe en la médula me va a generar los signos clínicos. Esa es una concusión. En cambio, si el disco protruye, que lo hace de manera más lenta, más paulatina, lo que está haciendo es comprimir la médula. ¿Se entiende? Esquema de una vértebra tipo. Ahí está el disco intervertebral, la parte que está afuera es el anillo fibroso, la parte que está adentro es el núcleo pulposo. ¿Ya? Entonces acuérdense que dorsal, aquí está el ligamento longitudinal dorsal, que es mucho más delgado que el ventral, por eso el disco se sale hacia dorsal. Entonces en la tipo 1, que es cuando se sale el núcleo pulposo, es una patología que es aguda. ¿Ya? Por lo tanto, también la signología clínica que va a tener va a ser muy aguda. Principalmente los propietarios llegan diciendo, estábamos súper bien y de repente mandó un grito y ya no se quiso mover más. Siempre está asociado a un grito porque les duele mucho. ¿Ya? También se llama metaplasia condroide, no me interesa que se aprendan eso, pero es para que lo conozcan. Las razas condrodistróficas son las que tienen mayor riesgo de presentar esto. Salchicha, Basset Hound, todas esas razas raras pata corta tienen mayor riesgo de presentar esta patología. Lo que ocurre es que el núcleo se deshidrata, aumenta el colágeno, pierde los proteoglicanos, el núcleo pulposo se sale a través del anillo fibroso. ¿Ya? Entonces la signología clínica va a ser muy aguda, va a tener alteración severa al examen neurológico. Obviamente va a depender del grado de compresión, pero pueden tener desde pacientes que tengan déficit en los reflejos, propioceptivos y en los reflejos, a pacientes que lleguen totalmente plégicos. La posición es característica. Les duele mucho la espalda, entonces tratan de no moverse, el cuello ni lo levantan, o ya derechamente están sentados y típico con las patitas bien estiradas. ¿Ya? Pacientes que se sientan con las patas así estiradas, ojo ahí porque puede tener una hernia. Se sale el disco, el núcleo pulposo. ¿Ya? En una vista lateral, y eso es lo que buscamos en la radiografía, como se sale el núcleo pulposo, es lógico pensar que si hay algo que estaba en ese disco que ya no está, ese espacio se disminuye. Entonces uno de los signos que ustedes van a ver en la radiografía es que el espacio intervertebral tiene menor tamaño. No necesariamente vamos a ver el disco en el canal medular, porque acuérdense que estos son radiolúcidos, no nos generan imagen radiográfica, excepto que estén mineralizados. En cambio, la tipo 2 es cuando todo el anillo protruye, ya se sale el disco completo, se llama también metaplasia fibroide. Y esto tenemos dos opciones, que sea asintomático porque es tan progresivo y es tan lentito que los pacientes se acostumbran. Es como las personas que tienen hernias, aprenden a vivir con sus hernias. De repente tienen crisis y necesitan medicamentos de soporte,
pero andan súper bien con su hernia. ¿Ya? Los perritos es lo mismo.